Egunon guztiei, eta eskerrik asko ikasturte berri honen irekita ekitaldira etortzeagatik, edo parte hartzeagatik. Eta hasi baino lehen eskertuko nahi nuke alkateari, Gorka Urtarani gurekin egotea ikasturte honen hasieran, uste dut garrantzitsua dela bai guretzat, baina bai hiriarentzat. Orduan, beraz, Gorka, eskerrik asko. Eskerrik asko ere kazetarioi eta baita gaur hemen irekin dauden lankidei ere. Maite Alonso, Hezkuntza Sailburu Ordea, nire eskerrean, Jorge Arevalo, Lanbide Heziketako Sailburu Ordea, beste izkinean Olatz Garamendi, Administrazio eta Zerbitzu Sailburu Ordea, eta Blanca Guerrero, Hezkuntzako Arabako Delegatua. Eta baita, gurekin etorri diren zuzendariei, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko batez ere, kurtso honi begira egin duzuen lanagatik. Oporretatik bueltan dena prest dugula, erronka berri bati, hasiera emateko. Ikasturte berri bat martxan jartzeko. Ikusi dugunez, klaseak hasi dira ikaslez eta irakaslez betetzen. Ikastetxe honetan gaur eta beste ikastetxe batzuetan datozen egunetan zehar. Indar berrituta, ikasleak lagunekin egon eta ikasteko asmoarekin. Eta irakasleak ikasle hoien formazioan ezinbesteko bihurtuz, beti bezala. Ikasle hoiei zor diegu gure esfortzua eta alegina. Erronka handia dugu beste behin ere, eta prest gaude horretarako. Talde bikaina osatzen dugu, zuzendaritza taldeak, irakasleak, administrazio lankideak eta beraiei esker gaur hemen hartzeagatik. Denok egiten dugu bat ikasle guztion alde, etengabeko hobekuntza bilatuz, baina inor atzean utzi gabe. Premiarik handiena dutenei laguntza handiagoa eskainiz. Es obligación de todos nosotros, de todos los que componemos nuestro sistema educativo. Tenemos la obligación de aupar a nuestro alumnado, a quien tiene facilidad en los estudios para que siga mejorando y a quien tiene más dificultades. Todos somos eslabones de la misma cadena. Y con esa premisa hemos trabajado para preparar un nuevo curso, con la ilusión que nos supone este reto. Seguramente no habrá una tarea más importante que la de formar, educar a nuestros hijos e hijas. Como suele ser habitual, voy a comenzar haciendo referencia a los datos de matriculación que nos deja este curso 2017-2018. Ya tenéis las tablas con los aspectos más significativos que voy a tratar de resumir. Este curso 2017-2018 contamos con un total de 374.848 alumnos y alumnas. Esa es la cifra total de nuestro sistema educativo no universitario. Esta cifra supone un incremento del 0,46% con respecto al curso pasado. Sin embargo, a pesar de ese incremento, se ha producido un descenso en las matriculaciones de los más pequeños. La evolución de la tasa de natalidad de los últimos años se ha dejado notar, como era previsible. En la educación infantil se ha producido un descenso destacado, de más de 2 puntos en la franja de 0 a 2 años y del 2,7% de 3 a 5 años. Pero en su conjunto, como digo, tenemos un incremento de más de 1.700 estudiantes. Hezkuntza sareei dagokienez, gauzak berean jarraitzen du. 50,8% sare publikoan alde egiten dute, eta gainerako 40,2% itunpeko sarean edo pribatuan ditugu. Portzentai hauek oso egonkor mantentzen dira azken urteetan. Oraingoan ere, 10% aldaketa baino ez da gertatu. En cuanto a los modelos lingüísticos, seguimos en la tendencia de los últimos años. En este caso, lo importante es fijarse en la elección de las familias cuando escolarizan a sus hijos e hijas por primera vez, cuando se integran por primera vez en el sistema educativo. Nos fijamos en la franja de 3 a 5 años. Vemos como la gran mayoría, el 78,9% de las familias, han elegido el modelo D. Esto supone un incremento de más de 1 punto con respecto al curso pasado. El 17,3% ha optado por el modelo B, mientras que el modelo A lo ha elegido el 3,8% de las familias. Por primera vez, la opción del modelo A desciende del 4%. Beraz, horiek dira zifrak. Hori da, ikasturte berria hastear diren ikasleek Euskadiko ikastetxe sarean uzten diguten argazkia. Eta guztiei eskaini behar dizkiogu baldintzarik onenak, baldintza egokiak ikasturte honi begira. Adibidez, azpiegiturei dagokienez.
Guk gure azpiegitura planarekin jarraitzen dugu. Eta hori dela eta, kurtso honetan ikastetxe berriak zabaldu ditugu, eta beste batzuk handitu. Eta hauek dira ikastetxe berriak. IES Ugao, Basauriko Zeip Bizkotxalde, IES Hernani eta Beasaingo Institutuko Handitzelana. Estas que he mencionado son las nuevas infraestructuras educativas para este curso, pero a lo largo de los próximos meses, durante el curso, prevemos además la finalización de otras obras de importancia. Estas son las del Instituto de Güeñes, el Instituto de Sabalgana, aquí en Gasteiz, y el Instituto Pagasarribide de Bilbao. Todas ellas integradas en el Plan de Infraestructuras 2014-2018, en el que se van a invertir más de 250 millones de euros. Sin duda, es necesario que sigamos mejorando las infraestructuras, con el objetivo de ofrecer unas buenas condiciones de enseñanza, pero junto con ello también debemos insistir en la importancia de la igualdad de oportunidades, de la equidad. Un curso más vamos a priorizar nuestro sistema de becas, porque es fundamental para miles de familias. Aurtengo kurtsoan ere, bekaren bat jasotzeko eskubidea duten familia guztiek jasoko dute diru laguntza. 55 milioiko inbertsioa aurreikusten dugu beketan, baina diru hori agortuko balitz, gehiago jarriko genuke. Berriro diot, bekaren bat jasotzeko eskubidea duten familia guztiek jasoko dute dirua. Gure beka sistemak geure realitate sozialari erantzuna ematen dio, eta euskal gizarteak bere buruari eman dion kohesio eta ongizatearen erakusle da. En relación a las becas, este nuevo curso partimos de la cantidad invertida por ese concepto durante el curso pasado, con 55 millones de euros, pero con el compromiso de incrementar esa cifra si fuera necesario. Es, sin duda, el pilar fundamental de una educación de calidad y para todos. El pasado curso fueron becados en Euskadi 125.750 alumnos y alumnas del sistema no universitario y se concedieron un total de 188.809 becas. Con estas cifras, tanto de alumnado como de inversiones, arrancamos un nuevo curso, un curso ilusionante para todos nosotros. Y lo hacemos con varios retos por delante, pero especialmente uno. Debemos lograr entre todos y todas un acuerdo para la educación. Datozen hilabetetarako funtsezko gaien artean horixe aipatu du lehendakariak ere, hezkuntzaren aldeko akordioa. Horregatik, eta ikasturte hasierarekin batera, hausnarketa prozesu bateratu bati ekingo diogu, hezkuntzaren aldeko akordioa lortzea helburu hartuta. El lehendakari lo ha señalado como una de las cuestiones fundamentales de cara a los próximos meses. Por ese motivo, coincidiendo con el comienzo de curso, vamos a iniciar un proceso de reflexión conjunta con el objetivo de alcanzar un acuerdo por la educación. Un proceso participativo que lideraremos desde el Departamento de Educación y que contará con la participación de los agentes educativos, sindicales y políticos en diferentes etapas, en diferentes espacios. Sabemos que nuestra sociedad le otorga una gran importancia a la educación y eso, sin duda, es una ventaja. Nos mueve un único objetivo: que nuestro alumnado obtenga una buena formación. Una formación acorde a los tiempos y a sus necesidades. Es necesario que entre todos y todas acordemos la modernización de nuestro sistema educativo. Debemos lograr un acuerdo que estructure y refuerce la estabilidad y la calidad de la educación vasca a través de una modernización de la educación. Akordioa, egonkortasuna, kalitatea, oreka soziala bermatuko duen bikaintasunezko hezkuntza, gure gobernu programak eta konpromisoak jasotzen duen bezala. Acuerdo, estabilidad, calidad, una educación de excelencia para garantizar el equilibrio social, como recoge nuestro programa y nuestro compromiso de gobierno. Y no tenemos tiempo que perder. A finales de septiembre voy a convocar a los agentes educativos y sociales a las primeras reuniones. Necesitamos de la visión, de la opinión y el conocimiento de todos ellos. En una primera fase, vamos a constituir 5 ámbitos de trabajo que recojan de una manera general los retos de nuestro sistema educativo. Ámbitos que darán lugar a grupos de trabajo participados por personas conocedoras de nuestro sistema educativo entre los agentes educativos,
que abarcarán los diferentes aspectos, las diferentes áreas de la educación, en aras a la consecución de acuerdos y consensos entre todos. Convivencia, las lenguas, la evaluación y la innovación, la modernización de la educación y la autonomía de centros. Estos son los ámbitos en los que nos vamos a centrar. Un trabajo de reflexión y participación que, una vez concluido en una primera fase, se remitirá al Consejo Escolar y posteriormente al Parlamento Vasco, donde será el turno de los grupos parlamentarios. Lantaldeak eta eztabaida taldeak eratuko ditugu. Izan ere, hezkuntzaren hobekuntza talde erronka da, herri baten erronka. Guztion lankidetza da, beharrezkoa da. Datozen urteetarako gure hezkuntzaren etorkizuna adosteko aukera dugu. Eskuartean dugun aukera honi ezin diogu ihes egiten utzi. Gertatzen ari den paradigma aldaketaren aurrean egoki kokatuko gaituen akordio bat. Eta gainera, etorkizuneko eta goragoko helburuak lortzeko oinarri moduan balioko digun akordio bat. Debemos entre todos y todas aprovechar este curso que arranca hoy para dar impulso a un acuerdo por y para la educación de Euskadi. El cálculo político no tiene o no debiera tener cabida aquí. Nos jugamos mucho. Aprovechemos aquello que nos une y trabajemos los asuntos que nos separan. El acuerdo en educación debe ser una prioridad para nuestra sociedad y para los colectivos que la representan. El acuerdo o es de todos o es de nadie. Otro de los retos, en este caso, es un reto necesario y permanente. Nos hace mirar a nuestro profesorado. Harro egon behar dugu azken urte hauetan irakasleak egiten ari diren lanaz. Euren ardurapean dago gure ikasleen prestakuntza. Eta horixe da, ziurrenik, sentsibilitate eta erantzunkizun gehien eskatzen duen lanetako bat. Eusko Jaurlaritzatik, irakasleen lan baldintzak zaintzen jarraitu nahi digu. Orain arte, egin dugun eran. Vamos a seguir trabajando para que las aulas mantengan un número óptimo de alumnos, que el horario lectivo permita trabajar en el centro con garantías. Y vamos a seguir trabajando también para mejorar todo aquello que está en nuestras manos. Por ejemplo, apostando por una mayor estabilidad laboral. Vamos a seguir apostando por estabilizar al profesorado todo lo que nos permita la actual normativa. No vamos a escatimar ni una plaza. Este nuevo curso, que arranca hoy, ya incorpora a los 734 profesores y profesoras que han superado la OPE que se ha desarrollado durante este verano. Hablamos de más de 700 profesionales, más de 700 familias que cuentan con una deseada estabilidad laboral. Y eso no solamente les beneficia a ellos y a ellas, nos beneficia a todos, a toda la sociedad. Y en línea de lo que ya adelanté hace unos meses, reitero mi intención de convocar ofertas públicas de empleo todos los años. El verano que viene vamos a tener una nueva OPE. Como saben, el número de plazas lo conoceremos a final de año, debido a las limitaciones que impone el Gobierno de España. Irakasleen egonkortasunarekin batera, haien etengabeko formazioa ere gure lehentasunetako bat da. Azken urteotan, formazio planak indartu ditugu, eta ikasturte berri honek ere baditu berritasunak alderdi horretan. Aldaketa metodologikoak nahiz abian jartzen diren programa berriak direla eta beharrezkoa da eguneratua egotea. Horretarako, formaziorako eskaintza berri bat sortu dugu. Formaziorako osoko ekimena, deritzona. Durante este verano hemos formado a las cerca de 350 personas que trabajan en los berritzegunes, que son centros de apoyo a la formación e innovación del Departamento de Educación, para que realicen una labor de asesoramiento y acompañamiento al profesorado en el desarrollo de sus objetivos. Van a poder orientarles y apoyarles en cuestiones tan diversas como la competencia en comunicación verbal, la competencia científica o la digital, o en el diseño de nuevos planes que van a comenzar este curso, como el plan lector de cada centro o el plan de prevención contra el acoso escolar Bizikasi. Y quisiera hacer dos apuntes en relación a estos dos nuevos planes. En relación al nuevo plan lector, señalar que se va a ir implementando a lo largo de este curso. Cada centro educativo tendrá su plan lector específico, moldeado a sus características, pero con el paraguas general que les ayudará a diseñarlo. Debemos favorecer el desarrollo de la comprensión lectora, como elemento básico para la comprensión del resto de los contenidos. Vamos a insistir en ello.
Irakurketa planaren helburua da ikasleek irakurtzeko gaitasuna hobetzea. Lehen hezkuntzatik hasita modu sistematikoan landu behar da irakurtzeko gaitasuna, arlo, ziklo eta ikasmaila guztietan, eta aurrez antolatutako eta planifikatutako jardueren bidez. Ahaztu gabe, irakurtzeko zailtasunak izan eta berariazko laguntza behar duten ikasleak. Y por otra parte, y como señalaba, también vamos a iniciar en breve la puesta en marcha del Plan de Prevención contra el Acoso Escolar, al que hemos denominado Bizikasi. Sin duda, es responsabilidad de toda la sociedad, y por tanto también nuestra, el trabajar para que los casos de acoso se identifiquen, se prevengan y se reduzcan. Acciones que hasta hace poco se consideraban normales, hoy en día ya son rechazadas. Ya no vale decir son cosas de niños. Vamos a seguir trabajando para hacerle frente al acoso. En ese sentido, como ya adelanté antes de verano, a lo largo de este curso, vamos a presentar y poner en funcionamiento un plan que hemos trabajado con profesionales de la enseñanza y que se va a ir implantando en nuestros centros educativos. Este plan va a abordar el acoso escolar desde una perspectiva sistémica e integral y está orientada a mejorar la convivencia positiva. Se basa en una intervención para la prevención y detección precoz de los posibles casos de acoso en nuestros centros escolares. Eskola jazarpena da gure lehentasunetako bat, eta lasai izaten jarraituko du. Hezkuntza komunitate guztiarekin batera egingo dugu lan. Irakasleen formazio espezifikoa landuko dugu, baina familiekin etengabeko harremanean. Ikasturte honetan zehar jarriko dugu abian. Y saliéndonos de las aulas de los más pequeños, también quiero hacer referencia a la formación profesional, que arranca un curso apasionante y, como siempre, un curso lleno de retos también. Este curso que arranca, la formación profesional, va a trabajar en la formación de algo de más de 40.000 estudiantes. Esto supone un incremento en la prematrícula del 1,5%, aunque en el caso de la formación profesional ya disponemos de datos de matrícula y ese incremento es aún mayor. La FP ha crecido más del 2% y tengo que reconocerles que ese incremento ha sido una sorpresa. Lo peor de la crisis económica ya ha pasado y era de prever que la creación de más empleo supondría una reducción considerable en el número de matriculados. Aunque, como les digo, según los datos de matriculación, el incremento ha superado el 2%, un dato que realmente nos alegra. En relación a la elección de los modelos lingüísticos, cabe destacar que el modelo B ha subido en más de 2.000 alumnos y 5 puntos porcentuales. Y entre los principales retos de este curso para la formación profesional, tenemos que mirar al Parlamento. Confiamos en que en breve salga adelante la nueva Ley Vasca de Formación Profesional que nos ofrezca herramientas para llevar a cabo con más fuerza, si cabe, los cambios que debemos impulsar. La FP lo necesita, las empresas lo necesitan, creo sinceramente que nuestro país lo necesita. En paralelo a la aprobación de la ley, nuestro objetivo es también acordar y aprobar el quinto Plan Vasco de FP, que nos permitirá revisar y mejorar las acciones que hemos desarrollado y evaluado durante los últimos meses en relación al cuarto Plan Vasco de FP, que hoy en día se encuentra en vigor. Todas estas actualizaciones son más que necesarias para que nuestra FP siga en vanguardia, para que la FP dual siga creciendo y para lograr con ello una mayor empleabilidad de nuestros estudiantes. Aprovecho para adelantarles que la semana que viene vamos a organizar en Donostia unas jornadas internacionales precisamente en relación con la FP dual a petición de la Comisión Europea. Así que, en resumen, hoy afrontamos el arranque de un nuevo curso, lleno de retos, con la posibilidad de seguir avanzando y con la ilusión de dar inicio a un proceso que en la comunidad educativa se va a implicar para lograr un acuerdo por la educación. Denon artean eta partaidetzarekin adostasuna ardatz dugula gure sistemarako bide berria eraikiko dugu. Euskal bideak, hezkuntza propioa berritzaile eta bikaintasunerantz abiatuta adoste aldera. En definitiva, un acuerdo para el futuro de este país. Eskerrik asko. Orain ja, zuen galdetara geratzen gara. A veces están ultimando también medidas contra la getización, no sé cómo va eso y cuándo se implementaría. Nosotros pusimos en marcha un plan de atención al alumnado inmigrante en la que había toda una serie de medidas y entonces son algunas de ellas ya se estaban implantando anteriormente y otras son nuevas. Entonces son las que van por curso
Ha habido malas medidas para evitar el fraude con los empadronamientos, que hemos visto que realmente se ha producido una sensibilización, ya que a pesar de haber más inspecciones, el número de fraudes detectados ha sido menor. Por lo tanto, vemos que es una de las medidas que se ha tenido en cuenta. Después estamos también trabajando en el decreto de acceso. Luego también se tomaron medidas en relación a la reserva de ese 10% de la matrícula para el caso de los alumnos que se incorporan durante el curso. Bueno, pues ya hay una serie de medidas en marcha, aunque, como bien dijimos, pues seguiremos trabajando con ello. ¿Cómo va a lidiar en este inicio de curso con todos esos retos que planteaba y las anunciadas movilizaciones que ayer mismo pues, ponían sobre la mesa los sindicatos? A ver, nosotros por nuestra parte, bueno, pues ya hemos dicho que iniciamos todo un proceso ahora de reflexión, debate en distintos grupos de trabajo, en los que también se les va a convocar, como bien he dicho, a los sindicatos, porque en el fondo yo creo que es un deber, y porque al final a todos tenemos el mismo objetivo, nos preocupa lo mismo, que es la mejora de la formación de nuestro alumnado. Entonces, espero que participen. Por otro lado, en el ámbito de las movilizaciones que han convocado los sindicatos, pues bueno, pues puedo respetar el derecho a que realicen movilizaciones, pero realmente pues no veo que pueda estar justificada desde una situación objetiva. Hemos estado trabajando continuamente con ellos. A final de curso, en la última mesa sectorial, que fue el 23 de junio, ya les hicimos un planteamiento y que ya estamos convocándoles para empezar ya nuevamente, tal y como nos comprometimos, a las nuevas reuniones. Yo creo que el ámbito de trabajo y de la búsqueda de acuerdos en todas las reclamaciones que puede hacer son las mesas de trabajo y las mesas sectoriales, y no realmente pues ni los centros ni utilizar al alumnado, porque realmente nos preocupa. Nos preocupa que todas estas movilizaciones que están planteando lo que al final afecten al desarrollo normal de la enseñanza y de la educación de nuestros hijos e hijas. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos desde luego la disposición a trabajar con ellos en los ámbitos que nos corresponden, a los ámbitos sindicales, que son las mesas sectoriales y todas las mesas de trabajo que hay en los 4 sectores, y por otro lado también tenemos que abordar el reto de conseguir un acuerdo entre todos los agentes educativos. Sindikatuek salatzen dute baina benetako negoziazio hori ez dagoela, zuen irakurketa beraz bestelakoa da. A ber, beraiek esaten dute ez dagoela negoziaziorik. Guk aurreko kurtsoaren bukaeran jasan genuen zenbat bilera, mai eta dena egin genuen beraiekin. Beste gauza batzuk da, beraiek parte hartu zuten, ala ez, batzuk ez zuten parte hartu zenbait bileratan. Baina guk eskaini diogu, proposamen bat dago mai gainean, eta entzungo diogu beraien eskaerak, eta orain ja ari gara, gure konpromisoa izan zen, orain kurso hasierarekin berriz bilerak egitea, deitzen ari gara, hilaren bukaeran hasiko dira ja bilerak izaten, eta gure asmoa da beraiekin konsensuak eta gai guztiak lantzea. Beraz, bueno, espero dugu beraiek baita ere arduratsuak eta irresponsableak izatea eta bileretara etortzea, eta benetan akordioa lortu nahi badugu denon artean lan egin behar dugu. Los sindicatos dibujan un escenario que es una situación dramática de la escuela pública, las condiciones laborales son precarias, no hay unos recursos, son un recorte en recursos. ¿Cómo valora eso el departamento? ¿Es así o A ver, yo creo que están lanzando unos mensajes alarmistas que andan bastante lejos de la realidad. Es decir, si es cierto pues que todo el mundo sabemos en qué situación de crisis hemos vivido, pero este Gobierno siempre se ha comprometido a que en el ámbito de educación lo iba a proteger y iba a trabajar por él. De hecho, si hablamos de inversión en educación, en el presupuesto del 2017 creció un 2,1% más que el presupuesto del curso anterior. Es decir, no está bajando. Tenemos que seguir trabajando, pero las cosas son así. Si hablamos de las condiciones laborales, pues son bastante mejores que en el resto del Estado. Si hablamos de la inversión en educación, pues recientemente hemos tenido unos datos que han salido y que también están avalados por el propio informe del Consejo Escolar, en el que tenemos la mayor inversión en educación es la que se da aquí en Euskadi, casi duplica a muchas otras comunidades autónomas. Lo mismo podemos hablar en el tema de las sustituciones y en múltiples temas que ellos están requiriendo. Pero, a pesar de todo, nosotros siempre tenemos la mano tendida y dispuestos a trabajar, pero desde el punto de vista realista, desde un principio de realidad. O
O sea, lo que no podemos hacer es decir, bueno, andar con engaños. También estuvimos debatiendo si la interinidad era un 40, como ellos dicen, o un 27, como hemos hecho, como decimos nosotros, tras haber hecho un análisis exhaustivo real de cuál es la interinidad. Por lo tanto, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar en las mesas de trabajo. La mayoría sindical pide que se define Heziberri, la actual normativa, un modelo euskaldun, que solucionen esto. Van a seguir las huelgas. A ver, yo creo que lo que primero tenemos, o ellos mismos se tienen que aclarar qué es Heziberri o de qué hablan cuando dicen Heziberri, porque yo creo que hablamos de vocabularios distintos. Heziberri es un plan que conlleva 3 proyectos. Un primer proyecto que es el trabajar y producir un marco de un modelo educativo pedagógico propio, que fue trabajado por todos los agentes y el que todo el mundo está de acuerdo con los propios contenidos. A partir de ahí se han establecido en una segunda fase los currículos. Tenemos que tener unos currículos para poder impartir la docencia en nuestros centros educativos. Si no tenemos nuestros currículos, pues el Estado nos impondrá los currículos de Ceuta y Melilla. Si queremos, podemos utilizar esos, pero nosotros hemos elaborado nuestros propios currículos, basándonos en el modelo educativo pedagógico y basándonos en nuestro sistema educativo. Sí, porque nuestro sistema educativo no lo hemos creado de la noche a la mañana, sino es la suma de todo el trabajo de los 35 años anteriores. Por lo tanto, ahí es un reflejo. Y el tercer paso que se dijo era dar pasos hacia una futura ley vasca de educación. Iniciamos las reuniones en la legislatura pasada y, tal y como está recogido en el compromiso de programa de gobierno, ahora damos inicio, con el inicio de este nuevo curso, a realmente una metodología y una de reflexión y de trabajo participado para que podamos alcanzar un acuerdo. Entonces, yo creo que primero tenemos que saber exactamente qué es lo que ellos quieren decir, qué es lo que quieren. Es decir, y además podemos hablar, si están hablando de los currículos, pues el propio Estado dice que no cumplimos la LOMCE y por eso los tenemos recurridos. Sí, con el tema del fomento de euskera, ha comentado que en la FP ha subido en 5 puntos el modelo B, pero baja el modelo D en un punto. No sé si el plan de FP va a incluir algún tipo de medida específica para impulsar el euskera. A ver, me estás comentando, si quieres lo explicas tú, Jorge, pero que el modelo D ha subido 2 puntos con la matrícula. Es decir, lo que sí es cierto que al impulsar el modelo B también ha habido un reajuste entre la distribución de alumnos. Pero a pesar de todo vemos que sube el modelo B, sube el modelo D y desde luego es una de las líneas dentro del Plan Vasco de Formación Profesional. No sé si quieres aclarar tú algo más. No, perdón. A ver, nik uste dute hazkunde izan duela, benetan sinisten ari garelako lanbide heziketa dala beste formakuntza osagarria gure hezkuntza sisteman. Eta, eta azkenean erakusten du gure lanbide heziketa hor ematen den formakuntza oso ona dela eta beste aukera bada. Benetan, enplegagarritasuna lortzeko aukera moduan. Eta uste dut, momentu batean, krisia hasi zenean, ikusten genuen igual oso normala zela hazkunde hori egotea, beharrezkoa zelako, baina ere ikusi dugu nola hobetu den lanbide heziketaren formakuntza eta horregatik hazkundea jarraitzen du. Benetan, sinisten dugulako beste formakuntza hori oso ona dela. Besterik? A ber, esan genuen bezala ari gara lantzen. Ez dago osatuta jarri dugu, ikastetxei bidali dugu orientabide batzuk, erresoluzioan, eta jartzen ari gara zenbait neurri, baina osatu behar dugu eta kurtso honen zehar azkenean aterako dugu zein den plan osoa. Egia da, aldez aurretik bazeuden beste protokolo batzuk, adibidez, arazoa zeudenean, gero instituzioen artean nola landu behar zenen
olako kasuak, baina falta zitzaigun eta honekin osatu nahi dugun prebentzioaren arloa. Eta bueno, horretan ari gara orain informazioa eskaintzen eta hortikan bai hori ikusi dugu nola aterako dan sortu nahi dugun ikastetxe bakoitzean behatoki bat, baita beste komisio bat lantzeko eta formakuntzarako, eta benetan gero kasuak detektatzen direnean behartu eta hor baita ere zerbitzu guztien koordinazio bat, bai berrutzegunetakoak, bai ikuskaritzakoak, bai ICIBkoak. Beraz, orduan da plan integral bat bezala eta sistemiko, baina batez ere bizikidetza positiboa sortzeko ikastetxe guztietan. Bueno, besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi eta kurtso ona izan.